Uno puede ser malo en algo, puede ser malísimo, desastroso, completamente mediocre, pero ser el peor del mundo en cualquier cosa definitivamente es un reto. Reto que cumplió Tommy Wiseau al hacer la peor película en la historia de la humanidad, o al menos así la califican la mayoría de los críticos hasta hoy e incluso el público en general. Y es que hay una serie de factores que tienes que cumplir para llegar a hacer un producto completamente desastroso, garrafal. Es así que Tommy Wiseau llegó a este punto, al punto más profundo para hacer la peor película jamás vista. Esta película, estrenada en el 2003, es un claro ejemplo de todo lo que no se debería hacer al momento de rodar cualquier cinta. Y bueno, como asumo que nadie va a querer repetir esta hazaña negativa, voy a desglosar punto por punto las razones que llevaron a Tommy Wiseau a hacer la película más desastrosa jamás vista. Y obviamente nos servirán para no repetirlos en ninguno de nuestros proyectos, ya sea un cortometraje, una película o cualquier trabajo que hagas en tu vida. Pero antes de continuar, déjenme comentarles que tengo un curso de edición en Adobe Premiere completamente desde cero. Así seas un estudiante de audiovisual que quiere aprender a manejar esta potente herramienta en sus proyectos, o si eres un emprendedor que quiere dar a conocer sus productos y quiere hacer videos espectaculares para su tienda, o eres un profesional que quiere potenciar su marca personal con videos de valor y tiene que aprender a editar para subir sus videos a redes sociales. Cualquiera que sea la razón, puedes contactarte conmigo al siguiente número y agendaremos un par de clases para enseñarte a editar. Pero bueno, puede que tú conozcas la historia de Tommy Wiseau, de este excéntrico millonario que decidió hacer su propia película porque no encontraba nadie que creyera en él, en su talento, porque evidentemente, según cuentan, no tenía ningún tipo de talento para el cine, ni para la actuación, ni para la dirección, ni para ningún campo parecido. Es así que él decidió hacer su propia historia, financiarla, protagonizarla, dirigirla, producirla y mandarla a los cines, así de arranque. Y es ahí cuando encontramos el primer problema que tuvo, y este fue plantearse un proyecto demasiado ambicioso. Y dime si no va a ser ambicioso querer hacer una película completa desde cero en Hollywood, cuando no tenía ni una pizca de experiencia, al menos en el cine. Evidentemente era un actor amateur que tenía muchos sueños, mucha hambre de éxito, pero esto lo llevó a querer hacer esta película que evidentemente iba a salir mal. Es como que yo, que tengo un equipo amateur de mi barrio, aquí abajo en el condominio, quiera irle a hacer un partido en una cancha de 11 versus 11 al Barcelona de España en el Camp Nou, en un campo con 100,000 personas mirándonos. Evidentemente va a ser una gran goleada. Y ya, si quieres, no lo lleves al mejor equipo del mundo. Siquiera llévanos al estadio de Alianza Lima. Evidentemente son profesionales y nos van a reventar. De la misma manera, Tommy Wiseau quiso jugar a ser Dios, jugar a ser un profesional del mundo del cine. Y bueno, le costó muy caro. En vez de mandarse a hacer una película completa, Tommy Wiseau pudo haber incluso comenzado haciendo cortometrajes, contando historias un poco más simples. Pero dar el salto desde el amateurismo completo a hacer una película, eso sí que es estar un poco loco. Y bueno, evidentemente ese fue el desencadenante, pero no fue ni de lejos lo único malo que hizo Tommy Wiseau. La segunda cosa que se le puede criticar, y que evidentemente es una de las razones del fracaso de esta película, entre comillas, porque finalmente ganó algo, el ser reconocida como la peor del mundo y de la historia, que aunque no lo creas le supo sacar provecho, que después te lo voy a comentar. Pero la segunda cosa en la que falló fue en no buscar un respaldo financiero, lo cual es un error garrafal. Hacer una película evidentemente es costoso, requiere de mucho presupuesto, y es así en la actualidad, 2023, como lo era hace 20 años cuando se estrenó esta película. Eso es algo que no supo calcular Tommy Wiseau. Creyó que podía financiar su película de manera solitaria, y es lo que lo llevó a hacer un producto tan mediocre, con poco presupuesto, algo bastante ajustado,
que sí, era una persona bastante misteriosa que tenía mucho dinero, no sabemos por qué negocios, nunca lo supo especificar, pero al final el presupuesto que tenía no era al nivel de los que hay en Hollywood. En realidad, en Hollywood se manejan niveles de producción bastante altos y eso requiere una gran cantidad de dinero. En ese momento la fortuna, por así decirlo, de Tommy Wiseau no era lo suficiente para cubrir esa película. Es por eso que su producto terminó siendo mediocre, también por el presupuesto que era bastante limitado. Así que la lección que podríamos sacar de este punto es que no tengamos miedo a buscar apoyo financiero. Es lo mejor que podemos hacer para abaratar costos y para poder seguir con nuestro proyecto de manera fluida. En este caso, a nivel del cine, a nivel de las películas, podemos ir a festivales, concursar con nuestro proyecto. Hay diferentes etapas en las que se puede concursar, tanto si tienes un guión, como si tienes toda la preproducción lista, como si necesitas comenzar la producción. Para todas esas etapas hay concursos y te pueden dar beneficios económicos y así puedes ir cubriendo tu película. Asimismo puedes ir hablando con empresas y tal. Bueno, labores que puede realizar un productor y que son necesarias. En este caso Tommy Wiseau no lo tomó en cuenta y bueno, le salió el tiro por la culata. El tercer error garrafal que cometió nuestro querido Tommy Wiseau fue contratar un equipo inexperto. Y es que claro, me podría decir que con el dinero escaso y limitado que tenía para hacer la película, era lo que le quedaba, ¿no? Contratar gente amateur, desde el elenco hasta el equipo técnico, que fue exactamente lo que hizo. Pero si tomamos en cuenta que Tommy Wiseau era un total improvisado en el mundo del cine hasta ese momento, y no sé si lo seguirá haciendo, pero bueno, en ese momento era un improvisado en el mundo del cine, por lo menos tendría que haberse rodeado de gente que ya conozca el medio de alguna manera, que tenga alguna experiencia en películas. Invertir en eso, invertir en las bases, en lo que más le va a servir, porque si tú eres inexperto y contratas gente inexperta, al final te podría terminar saliendo un bodrio total, que es lo que terminó pasando. Así que ese fue otro de los errores de Tommy Wiseau, no contratar gente con experiencia, porque al final todo se ve compensado. Quizás ahorras contratando gente que tiene quizás menos capacidades, pero vas a gastar mucho más porque estas personas te van a hacer repetir tomas. Quizás los técnicos que tienen poca experiencia en alquileres de cámaras, de equipos de iluminación, en el manejo, te van a hacer gastar de más, quizás comprando equipos mucho más costosos cuando podrías abaratar costos y muchísimas más cosas. Es por eso que al final otra vez le terminó saliendo el tiro por la culata a nuestro querido Tommy. Lo que nos lleva al cuarto punto, y es que Tommy no supo delegar en ningún momento. La única manera de ser productor, director, guionista y protagonista de la película, así como lo fue Tommy, siendo un total inexperto en el tema, eso es lo peor, es hacerlo muy mal, hacerlo fatal, como lo terminó haciendo. Y es que claro, él quería robarse el show, quería ser la estrella, quería destacar por una vez en su vida, tenía esa hambre de éxito. Por eso quizás se vio nublado en sus pensamientos, creyó que nadie podría hacerlo mejor que él, que nadie tendría la misma pasión para llevar a cabo la película y por eso trató de juntar todas las tareas en él y evidentemente esto fue un fracaso. Sí que contrató personal para su película, contrató muchísimas personas, pero no para las tareas correctas, y cuando veía que una persona no estaba haciendo lo que él quería, inmediatamente lo despedía. Es por eso que igual aumentaron sus costos de producción, porque contrataba y despedía gente. O sea, no sabía confiar en los demás, no sabía delegar, no sabía dar las tareas correctas a la gente, y es por eso que su película terminó siendo un completo fracaso. Y relacionado a esto está el quinto punto, que es la cereza en el pastel. Y es que Tommy Wiseau no escuchaba ninguna crítica ni sugerencia. Se puede decir que murió de pie con su idea, sacrificando todo ápice de calidad para que su película saliera finalmente como él quisiera. Pero si tenemos en cuenta nuevamente que nuestro querido Tommy Wiseau era un inexperto, era un completo amateur, nunca había hecho una película en su vida y ni siquiera había hecho un cortometraje,
qué nos esperaba cuando ni siquiera aceptaba ninguna crítica, ninguna sugerencia. O sea, hacerlo todo mal, de manera empírica, tal y como lo había visto quizás en alguna película, alguna serie, pero no mucho más. Y esto va directamente relacionado a una frase que no recuerdo exactamente cómo se haya dicho, pero sí recuerdo que es muy popular y la voy a parafrasear. Y es que los ignorantes son los más seguros de sí mismos, son los más tercos, los más obstinados. Y al contrario, muchas veces los que más saben son los que más dudas tienen, los que más se cuestionan. Es una paradoja bastante rara y creo que nos explica un poco por qué actuó de esta manera Tommy Wiseau. Pero bueno, finalmente esta película condensó todos estos actos llevados a cabo por una sola persona y su equipo, evidentemente, y salió este bodrio que es The Room, la peor película de la historia, que finalmente durante sus primeras semanas de estreno no la fue a ver casi nadie o absolutamente nadie, hasta que por ahí un crítico de cine se animó a verla, se animó a presenciar esta película con sus propios ojos y se dio cuenta que era tan mala que, por así decirlo, era graciosa o era buena, era una joya porque era demasiado mala, tenía tantos bloopers que se podría disfrutar. Es así que decidió invitar a varios amigos y otros críticos de cine a ver esta película y terminó haciendo este efecto de bola de nieve y mucha más gente terminó conociendo la película y haciéndose famosa como la peor película del mundo, lo que a la larga le terminó dando cierto éxito. Obvio que esto no lo tenía planeado ni de cerca Tommy Wiseau, no creo que haya sido su objetivo final ser reconocido por tener la peor película del mundo y de la historia bajo sus brazos, pero al final tuvo algún tipo de reconocimiento. Así que ya sabes, no repitas lo que podría ser la peor película de la historia.